Querida comunidad de Betefilá, pues empieza el Adviento, estamos cerca de la Navidad y quería acompañarles y hacer con ustedes algunas reflexiones en forma de lección divina de los domingos de Adviento en preparación a la Navidad. He pensado que quizá podríamos ser acompañados por la liturgia. A veces buscamos pues, muchas maneras para prepararnos para la Navidad y no nos damos cuenta que la iglesia tiene un tesoro para nosotros. Y ese tesoro es la liturgia. La liturgia nos va acompañando domingo a domingo hasta llegar a este momento en donde Jesús nace una vez más, se actualiza el misterio del nacimiento de Cristo en la Navidad. Por lo tanto, quisiera hacer con ustedes un camino. Lo he titulado El camino al pesebre, para que lleguemos este 25 de diciembre al pesebre, listos y preparados para acoger al Señor. Y este camino quisiera hacerlo con ustedes en base a la liturgia. El día de hoy me gustaría hablar del inicio del camino. Estamos en el primer domingo de Adviento y la liturgia nos presenta la lectura del profeta Isaías. Y en base a esta lectura me gustaría hablar de cómo iniciamos, cuál es el punto de partida en este camino hacia el pesebre. El texto dice, tú Señor eres nuestro Padre, tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgues el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído yo, ni ojo vio un Dios fuera de ti. Quisiera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues no ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero, somos todos obras de tu mano. Bueno, pues en base a esta lectura de la primera lectura del profeta Isaías, me gustaría hacer unas breves reflexiones con ustedes y dejarles también unas preguntas de reflexión a modo de lección divina para comprender qué es el mensaje de Dios para ustedes en este primer domingo de Adviento. Como les decía, el inicio del camino es pues darnos cuenta de dónde estamos nosotros, cómo estamos en el hoy, para entonces dirigirnos hacia el pesebre. Y el profeta presenta pues dos tipos de personas, las que viven la justicia y las que no viven la justicia. Está hablando de un pueblo que no ha seguido la ley de Dios, que ha roto la alianza y por lo tanto utiliza tres imágenes para describir a este pueblo. Estas tres imágenes me gustaría que nosotros las reflexionemos para pensar en el fruto de una vida sin Dios, en el fruto de una vida sin seguir la ley de Dios, rompiendo la alianza con Él. Y para ello, partir desde nuestra realidad de pequeñez y de pobreza, conscientes de la necesidad de una conversión. El profeta utiliza estas tres imágenes. Nuestra justicia era un paño manchado, todos nos marchitábamos como follaje, y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. La primera imagen que utiliza el paño manchado, en realidad en el hebreo se traduce literalmente por vestidos manchados de sangre de menstruación. ¿Qué sentido tiene esta imagen que utiliza el profeta? Está haciendo una referencia a la impureza. Recuerden que para la mentalidad hebrea, lo puro y lo impuro se repelen. ¿Y qué es lo puro? La vida, la luminosidad, la santidad. ¿Y qué es lo impuro? Pues todo lo que está en relación con la muerte, con lo corrupto, con lo que no es lo que debería de ser. Por lo tanto, el derramamiento de sangre, como sucede en la menstruación, era una impureza. De esta manera, el pueblo sabía que tenía que purificarse. Tenían una purificación ritual a través del agua, se lavaban con agua para poder realizar los ritos y cultos. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento tenemos una huella de una impureza interna que podría ser considerado el pecado.
Por lo tanto, esta es la primera imagen que utiliza el profeta. Quien no vive según la justicia es un paño manchado. Y ahí ya podemos empezar a hacer una reflexión. ¿En qué sentido yo puedo encontrar en mi vida una vestimenta de impureza que quisiera que Dios convierta en este Adviento? La segunda imagen que el profeta utiliza es marchitarse como follaje. El verbo que utiliza balal en el hebreo se refiere a frescura, vigor o vitalidad. Por lo tanto, aquel que pierde la frescura, el vigor y la vitalidad, que es como una hoja que se marchita. Por lo tanto, la imagen que esté utilizando el profeta es que la hoja se ha separado de aquello que le da salud y vida, que normalmente lo recibe del tronco o de la talla. Entonces, una vez que la hoja se separa de este componente vital, pierde su frescura, su vigor o su vitalidad. Por lo tanto, el profeta está diciendo que el pueblo que no ha vivido la justicia es como esta hoja que ha perdido vida. Esto nos remonta a las palabras de Jesús, que dice que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Por lo tanto, Jesús nos invita a permanecer en Él, que es la vid, y no perder la vida. Eso es algo más que podemos preguntarnos este Adviento. ¿Mi vida es como una hoja que se está marchitando? El Salmo primero utiliza una imagen similar, pero de manera positiva. Habla de aquel que medita la Torá día y noche, y al meditar la Torá día y noche es como un árbol plantado al lado de una acequia, que en el fondo es una corriente de agua, natural o artificial. Por lo tanto, este Adviento estamos llamados a reconocer dónde está la fuente de la vitalidad y volvernos a conectar con esa fuente que nos da vida. Y la tercera imagen que utiliza es nos arrebatan como el viento. El viento en la mentalidad hebrea es utilizado para expresar lo que no tiene consistencia, lo inconsistente, lo sin sentido, lo vacío. Entonces vemos que las culpas del hombre hacen que sea una persona que fácilmente es llevada por el viento, no tiene densidad, no tiene consistencia. ¿Quién es aquel que usa mucho esta palabra? Coelet, el libro de Coelet, habla de cómo la vanidad de las cosas, todo puede ser llevado por el viento. El Salmo primero también utiliza una imagen similar. Habla de aquellos que no meditan en la Torá y los utiliza la imagen para expresar lo que ellos son como paja que se lleva el viento. Recuerda a estas personas que para separar el trigo de la poca paja que quedaba, tiraban con el viento tiraban al cielo y dejaban que el viento se llevara la paja y quedaba solamente el trigo. Por lo tanto, quien no vive la justicia es aquel que es arrebatado por el viento, no tiene como esta densidad. También nos podemos preguntar en este Adviento, ¿cómo es mi vida? O sea, veo que mi vida tiene un sentido, está arraigado en Dios, o pues es una vida volátil que se la puede llevar el viento. Una vez identificadas estas tres imágenes, pues hay que preguntarnos, ¿qué es lo que quiere hacer Dios en este Adviento? Y para mí Dios quiere realizar una purificación de los sentidos. Voy a utilizar algunas frases que menciona el profeta para hablar de cómo Dios nos quiere purificar. No solamente los sentidos físicos, obviamente, sino sentidos espirituales, que voy a situar en algunas partes del cuerpo. La primera frase que dice el profeta es que nos extravías de tus caminos. Esto lo dice el profeta de parte del pueblo. Por lo tanto, aquí me gustaría hablar de los pies o de las manos. Acuérdese que en la mentalidad bíblica se sitúan las potencias espirituales, ya sea en algún órgano o en alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere con los pies? Las manos y los pies son imagen de la conducta, de la manera externa como la persona se comporta, de su acción. Por lo tanto, en este Adviento, Dios nos invita a cambiar también nuestros actos externos, para que eso que hacemos externamente esté ligado al querer de Dios, al ser de Dios, a lo que Él nos está invitando. Entonces, esta podría ser una purificación, la purificación de nuestros pies y de nuestras manos. Pero también el profeta dice, jamás oído oyo. Por lo tanto, también quizá estamos invitados a que se purifiquen nuestros oídos. La purificación de nuestros oídos se realiza a través de la escucha de la palabra de Dios.
La palabra de Dios va transformándonos, va cambiándonos, nos va convirtiendo. Y la escucha de la palabra de Dios no significa solo tener una atención y pues captar con nuestros oídos el mensaje de Dios, sino que recuerden que en el Antiguo Testamento la escucha es obediencia. Por lo tanto, escuchar a Dios es obedecer. Como lo dice el Señor en el Deuteronomio. En el Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo, escucha Israel, que es el Shema Israel. El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, la purificación de los oídos es escuchar para obedecer la ley de Dios. Después el profeta nos habla de la vista. Dice, mi ojo vio y más adelante no ocultabas tu rostro. Por lo tanto, la purificación de la vista es aceptar que Dios es más grande de nuestra capacidad de comprenderlo, que Dios rebasa todas nuestras posibilidades de reducirlo a nuestros conceptos humanos. Y por lo tanto, Dios nos invita a realizar una purificación de la vista para ver con los ojos de la fe, para captar la presencia de Dios, que aunque no la vemos toda, aunque sea un poco, podemos captar en las circunstancias de nuestra vida la presencia de Dios, que quiere venir y quiere hacer significativa nuestra vida con su presencia. Por lo tanto, Dios quiere de nosotros también una purificación de la vista. Y por último, el profeta dice, endureces nuestro corazón. Por lo tanto, Dios también quiere purificar nuestro corazón. Y esto es quizá lo más importante. Hay que tener claro que el corazón para la mentalidad bíblica es el centro de la persona, lo más íntimo de la persona, en donde la persona conoce y lo que conoce se adhiere a ello, por lo tanto su inteligencia y su voluntad. Y el endurecimiento del corazón en la mentalidad bíblica se refiere a un corazón que no se quiere convertir, que no quiere cumplir la ley. Por lo tanto, nosotros este Adviento podemos pedirle al Señor, arranca de mi corazón el corazón de piedra y dame un corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel. Que nuestro corazón ya no sea duro, que sea un corazón dispuesto a seguir al Señor, a seguir su voluntad. Y como sabemos, pues todo esto lo realiza el Señor a través de Cristo. Cristo es el que nos alcanza la gracia para que nosotros podamos ser purificados. Esto lo tenemos en la segunda lectura, que es del apóstol Pablo a los Corintios, que dice, por él, Cristo, habéis sido enriquecidos en todo. Cristo enriquece todos nuestros sentidos, nuestros pies y nuestras manos, nuestros oídos, nuestra vista y nuestro corazón para hacerlo como él. Y después vamos a hablar un poco del fruto de esta purificación. Iniciamos haciendo visible cómo el comportamiento de la injusticia lleva a la persona a ser un paño manchado, un follaje que se marchita o algo que lo arrebata el viento, que no tiene consistencia. Ahora vamos a ver aquel que se deja purificar, qué imagen utiliza el profeta para hablar de él. El profeta dice, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla, tú el alfarero, somos todos obras de tu mano. Por lo tanto, el fruto de que aquel que se deja purificar es de ser hijos de Dios que es Padre y ser arcillas en manos del alfarero. El profeta presenta estas dos imágenes hermosas del ser de Dios. Dios es Padre. Y ese es el fin de toda nuestra vida cristiana, de todo nuestro camino del Adviento, ser hijos de Dios que es Padre, ser como Jesús. Como dice el apóstol en la segunda lectura de este domingo de Adviento, Dios os llamó a participar en la venida de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, y Él es fiel. Dios nos llamó a participar en la vida de su Hijo para ser hijos de Dios que es Padre. Este es el fruto de nuestra vida cristiana. Y esta purificación de los sentidos solo tiene ese objetivo, ser como Jesús. Por lo tanto, en este Adviento vamos a poder actuar como Jesús, oír como Jesús, ver como Jesús y especialmente amar como Jesús. Pero a la vez el profeta nos dice que nosotros somos arcilla en manos del alfarero. Presenta a Dios como ese alfarero y nos remonta al Génesis. Recuerden que hay un segundo relato de la creación en Génesis 2, en donde se habla de la creación del hombre formando una figurilla de barro que insufla dentro de esta figurilla de barro aliento de vida y por lo tanto el hombre se convierte en un ser viviente.
Lo que nos está diciendo el profeta es que tenemos que regresar a ese origen que tenemos, al origen de nuestra creación, en donde fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los padres de la iglesia nos dicen que la imagen la conservamos, pero que la semejanza la perdemos a causa del pecado. Y por lo tanto, nuestra vida cristiana es ese camino en donde, por la gracia de Cristo, nosotros vamos siendo una vez más semejanza de Dios. Entonces, dejemos que Dios durante este Adviento nos tome como barro, nos forme de nuevo, como lo hizo en la creación, y nos haga nosotros criaturas nuevas. Bueno, pues terminada esta explicación, breve explicación de la liturgia, les dejo unas preguntas de reflexión. Recuerden que la lección divina consiste en la lectura del texto, en la explicación del texto mismo y después en una meditación, en una reflexión. Pueden terminar con una oración dirigida al Señor que ustedes mismos pueden desarrollar.